Me explicaba que aproximadamente a medianoche, cercana a la medianoche, estaban todos reunidos alrededor de una fogata que hicieron en el sector donde normalmente se guarnecían los guardias de pesebrera, que estando en esa circunstancia, los dos soldados que estaban haciendo el patrullaje llegaron bastante agitados, corriendo, para informarle que habían visto una luz que venía desde los cerros acercándose hacia donde ellos estaban, y que prácticamente se quedó estática a unos 50 metros de altura, iluminando como si fuera de día todo el sector. Inicialmente se rezaron, posteriormente esperando que esto desapareciera o que se fuera, pero se mantenía ahí mismo. Y pasado unos 20 minutos, una cosa así, como no había ningún cambio en la situación, se alejó de donde estaban todos reunidos, se alejó hasta donde estaba la pirca, abierta, donde estaba como una puerta, y se paró ahí, en la puerta. Y ahí les dirigió la palabra, les dijo que se identificaran y que buscaban. Y si no, que se fueran. Dijo esto, y los soldados estaban mirando indistintamente al cabo como a la luz esta, y de repente el cabo no estaba más, desapareció. Ya ahí sí que se asustaron. Si estaban asustados los soldados, ahora estaban más asustados, con su cabo desaparecido. Apareció con bastante barba. Fue una de las cosas que se dieron cuenta los soldados. El 25 de abril de 1977, en un rincón desolado del norte de Chile, 7 soldados del ejército vieron a su jefe caminar hacia una esfera de luz que flotaba en la oscuridad del desierto. Lo vieron alejarse, lo vieron desaparecer, y cuando regresó 15 minutos después, algo había cambiado en él de una forma que nadie, ni él mismo, podía explicar. Su barba había crecido como si hubieran pasado 5 días. Su reloj se había detenido y el calendario de su muñeca marcaba una fecha que todavía no había llegado. Bienvenidos a Historias Inquietantes. Esta noche viajamos a Pampa Yuscuma. Pero antes de entrar en los detalles del caso, necesitamos ubicarlo correctamente en el paisaje de la ufología mundial. Porque no estamos hablando de un rumor del pueblo, ni de una historia que circuló en los foros de internet en los años 2000. Estamos hablando de un incidente documentado, respaldado por testimonios militares, cubierto por agencias internacionales de prensa y que, durante casi medio siglo, ha resistido todos los intentos de clausurarlo definitivamente. Piénsalo así, cada país tiene un caso que lo define dentro de la ufología, un incidente que eclipsa todos los demás en términos de impacto cultural, credibilidad de los testigos y profundidad del misterio. En Estados Unidos, ese caso es Roswell, el verano de 1947, cuando algo cayó del cielo en el desierto de Nuevo México y el ejército emitió primero un comunicado reconociendo el hallazgo de un disco volador, para luego retractarse y hablar de un globo meteorológico, una contradicción que alimentó décadas de investigación, documentales y miles de teorías. En el Reino Unido, el equivalente es el incidente del bosque Rendlesham, que ocurrió en diciembre de 1980. El personal de 2 bases de Fuerza Aérea estadounidense reportó encuentros repetitivos con una nave de luces durante 3 noches consecutivas. Uno de los testigos, el teniente coronel Charles Hall, dejó grabado un audio en tiempo real mientras el objeto maniobraba frente a él. En Latinoamérica, el caso que ocupa ese lugar de honor es el del caso Cabo Armando Valdés. Y hay una razón específica por la que este caso supera en perturbación a muchos otros. Los efectos sobre el cuerpo del testigo principal. No se trata solo de luces en el cielo, ni de movimientos imposibles de naves desconocidas. Aquí, algo aparentemente actuó sobre la biología de un ser humano, sobre su tiempo personal, y eso, en la historia de la ufología, es sumamente raro. Para entender el caso, hay que conocer el lugar donde ocurrió. Pampa Yuscuma es un paraje desértico de alta montaña en la región de Tarapacá, en el extremo norte de Chile. Si buscas el lugar en un mapa, encontrarás una zona áspera y desnuda, enclavada en los contrafuertes occidentales de los Andes, a poco más de 100 kilómetros al este de la ciudad portuaria de Arica. La ciudad más cercana al sitio es Putre, un pueblo pequeño a más de
3.500 metros sobre el nivel del mar, conocido por su punto de acceso al Parque Nacional Lauca. Putre tiene hoy algo más de 2.000 habitantes. En 1977 era incluso más pequeño, más aislado, más silencioso. El desierto que rodea esta zona no es el desierto de arena que uno imagina en el norte de África. Es un altiplano árido, frío de noche, con viento constante y una ausencia total de vegetación. En el cielo, a esa altitud y en esa latitud, es de una claridad extraordinaria. Las noches son más oscuras de verdad. El tipo de oscuridad que solo existe lejos de toda ciudad, donde cada estrella parece tener su propio peso. En ese entorno operaban los soldados del regimiento Rancagua. Era una posición de vigilancia rutinaria. Nada hacía presagiar aquella noche, absolutamente nada, hasta las 3:50 de la madrugada. La noche del 25 de abril de 1977, el primer avistamiento lo realizó un soldado de guardia en un establo. Lo que vio en el horizonte nocturno no encajaba con ninguna referencia conocida. Una fuerte luz intensa, de tonalidad violácea, que flotaba a baja altura sobre el suelo del desierto. No parecía una estrella, tampoco un avión. No tenía el movimiento rectilíneo de un proyectil ni el parpadeo regular de un aparato convencional. El soldado alertó inmediatamente a su superior, el cabo Armando Valdés, de 23 años, 5 años de servicio activo en el ejército chileno. Valdés salió y confirmó lo que el soldado había reportado. A continuación, reunió a los otros hombres bajo su mando. Los 8 observaron el objeto durante más de 20 minutos. Según los testimonios recogidos horas después, la esfera luminosa flotaba aproximadamente 500 metros de su posición, lo suficientemente cerca como para distinguir su forma, pero lo suficientemente lejos como para el miedo y la fascinación coexistiera en equilibrio tenso. A las 4:15 de la madrugada, el cabo tomó una decisión. Dijo a sus hombres que iba a acercarse a investigar, que se quedasen en su posición, y comenzó a caminar en dirección al objeto. Los soldados lo vieron alejarse, lo vieron reducirse hasta ser una silueta pequeña en la oscuridad, y luego desaparecer. No con dramatismo, simplemente en algún punto entre donde estaban ellos y donde estaba el objeto, el cabo Valdés dejó de estar visible. Durante 15 minutos, algunos testimonios dicen 20, los soldados esperaron. No sabemos exactamente qué sintieron en esos minutos. Los testimonios hablan de confusión, de miedo, de una parálisis que no era cobardía, sino perplejidad absoluta. Ninguno se atrevió a seguirlo. A las 4:30, el cabo Valdés reapareció. Caminó de regreso hacia sus hombres en silencio, y cuando llegó a su altura, se desplomó al suelo inconsciente. Los soldados lo atendieron. Cuando Valdés recobró el conocimiento, estaba desorientado, con la mirada perdida, incapaz de articular de forma coherente qué había ocurrido. Pero había algo más, algo que los soldados notaron de inmediato y que no tenía explicación posible. El cabo tenía barba de varios días, no de horas, de días, y su reloj de pulsera estaba detenido. El mecanismo del calendario marcaba el 30 de abril de 1977, 5 días en el futuro. El objeto permaneció en el área hasta el amanecer. A las 6:35 de la mañana, según los testimonios, la esfera luminosa ascendió de forma silenciosa y desapareció en el cielo del norte chileno. Cuando los soldados regresaron a Putre tras el amanecer, la primera persona con la que entraron en contacto fue Pedro Araneda, profesor de una escuela local. Araneda no era ufólogo de profesión, era un educador de pueblo que, por circunstancias del azar, se encontró en un lugar correcto o en el lugar incorrecto dependiendo del punto de vista. Lo que Araneda vio lo impactó de inmediato. En sus propias palabras, recogidas años después, se sorprendió ante el aspecto del cabo. Llevaba entre 6 y 7 días de barba. Sabía perfectamente que los soldados tenían obligación de afeitarse a diario. Era evidente que los hombres habían atravesado algún tipo de experiencia extraordinaria. Araneda tomó una decisión crucial. Volvió al sitio del incidente junto con los soldados lo antes posible y procedió a grabar una entrevista extensa con todos ellos. Una entrevista en la que cada uno describió lo que había visto, en sus propias palabras, sin coordinación previa entre ellos. Esa grabación es, hasta hoy, el único registro primario exhaustivo del caso.
No hay video, no hay fotografías del objeto, no hay muestras físicas recogidas del terreno, solo hay voces, la voz de 8 hombres describiendo algo que no sabían cómo nombrar. Lo que hace especialmente valiosa la grabación de Araneda es la consistencia entre los testimonios. 8 personas, relatando de forma independiente, describían los mismos elementos: la esfera violácea flotante, la decisión del cabo de acercarse, su desaparición, su regreso, el estado en que se encontraba al volver. Los detalles discrepaban en algunos puntos menores: la distancia exacta del objeto, el tiempo preciso de la desaparición, pero el núcleo de la historia es el mismo en todos. Tras la entrevista, Araneda contactó a las autoridades militares de la región, y aquí viene uno de los aspectos más inusuales del caso. En la mayoría de los incidentes que involucran militares y fenómenos inexplicados, la respuesta institucional sigue un patrón predecible: silencio, desmentido develado, desacreditación de los testigos o clasificación del expediente. El ejército de Chile hizo lo contrario. No solo desautorizó el incidente, sino que permitió activamente que el cabo Valdés y sus soldados concedieran entrevistas públicas. No hubo órdenes de silencio. El caso llegó a los medios chilenos y desde ahí saltó a la cobertura internacional. La agencia francesa, France Press, una de las 3 grandes agencias de noticias del mundo, difundió la historia. El tabloide estadounidense National Enquirer, que en aquella época tenía una de las mayores circulaciones de los Estados Unidos, también la publicó. El caso del cabo Valdés se convirtió en cuestión de semana en el incidente ufológico más conocido de Chile y uno de los más discutidos en toda la región latinoamericana. ¿Por qué el ejército chileno actuó de esa manera? Hay varias interpretaciones. Algunos investigadores sugieren que las autoridades militares genuinamente no sabían qué había ocurrido y optaron por la transparencia ante la incapacidad de encontrar una explicación racional. Otros apuntan a que la actitud permisiva podría haber sido, en sí misma, una forma de control, permitir que la historia circulara entre los términos que los propios soldados la encontraban, sin añadir capas adicionales de secretismo que pudieran alimentar teorías más perturbadoras. Lo cierto es que, a diferencia de Roswell, a diferencia de tantos otros casos militares, aquí los testigos pudieron hablar, y créeme que lo hicieron. Pero, ¿qué hay del cabo Valdés? Para entender lo que vino después, es necesario conocer algo sobre quién era Armando Valdés más allá de su rango. En 1977, tenía 23 años, había ingresado al ejército chileno a los 18 y llevaba 5 años de servicio cuando ocurrió el incidente. Los testimonios de sus compañeros se refiere que era un hombre tranquilo, responsable, con la disciplina y la seriedad que se esperan de alguien que ha construido su identidad en torno a la institución militar. No era un joven provocador, no era un tipo de persona que sus compañeros describirían como proclive o gastar bromas elaboradas, tampoco de inventar historias. Después de esa noche en Papayuscuma, Valdés se convirtió involuntariamente en el rostro de la ufología chilena. Su nombre circuló en medios nacionales e internacionales. Era, de repente, el hombre que los extraterrestres habían elegido para llevar consigo durante 15 minutos en el desierto andino. Pero, ¿cómo se vive con todo eso? Es una pregunta que pocos se han detenido a hacerse con profundidad, pero que es fundamental para entender el arco completo de su historia. Porque tras el incidente, Valdés guardó silencio. Durante años no habló con los medios, no concedió entrevistas, no escribió nada. Se retiró a una vida privada que, con el tiempo, tomaría un rumbo completamente inesperado. Un elemento de contexto que no puede ignorarse al analizar este caso es la geografía ufológica de Chile. El país tiene una larga y documentada historia de avistamientos. Su geografía particular, la franja más larga y estrecha del mundo, que abarca desde el desierto más árido del planeta hasta los cielos patagónicos, parece concentrar fenómenos aéreos no identificados de manera desproporcionada respecto a su extensión territorial. El norte desértico, en particular, la zona altiplano y el desierto de Atacama, ha sido durante décadas lo que los investigadores denominan una zona caliente, un área donde los avistamientos se acumulan con una frecuencia estadísticamente anómala. Las explicaciones racionalistas apuntan a la claridad atmosférica de la región, que permite observar objetos a grandes altitudes
y distancias con una nitidez imposible en la zona con mayor humedad o contaminación lumínica. Los investigadores más abiertos sugieren que algo en la geología, el magnetismo o la actividad ionosférica de la zona podría estar relacionado con la frecuencia de los fenómenos. Pero déjame decirte que el Cabo Valdés no fue en ese sentido un evento aislado en un vacío. Ocurrió en un contexto geográfico donde lo imposible tenía una historia. Obviamente eso no lo explica, pero lo enmarca. En 1977 y finales de los 90, el caso vivió en un limbo curioso. La historia era conocida, discutida en círculos ufológicos, referidas en libros y artículos especializados, pero los protagonistas, en su mayoría, habían regresado a sus vidas privadas. El Cabo Valdés, en particular, era casi inaccesible. Lo que sí se sabía es que, en algún momento de sus años de silencio, Armando Valdés había experimentado una transformación profunda en el plano espiritual. Se había convertido en cristiano evangélico. Con el tiempo, Valdés se convertiría en pastor y eventualmente en obispo de una unión de centros bíblicos de Temuco, en el sur de Chile. Hay algo en esta trayectoria que, independientemente de las creencias de cada uno, es cuando menos llamativa. Un hombre que supuestamente estuvo en contacto con lo que podría describirse como lo radicalmente otro, una inteligencia o fuerza que escapa de toda categoría humana, terminó dedicando su vida a la búsqueda de otra forma de lo radicalmente otro, lo divino. Pero, ¿son estas dos cosas mutuamente excluyentes? ¿O hay entre ellas una continuidad psicológica que dice algo sobre lo que realmente experimentó aquella noche? No tenemos respuestas, pero la pregunta merece plantearse. A finales de los años 90, la cadena de televisión pública chilena, TVN, emitió una serie dedicada a fenómenos inexplicados. Para ello, un equipo de producción logró localizar a varios de los soldados que habían estado presentes aquella madrugada en Pampa Yuscuma. Esos hombres llevaban más de 20 años sin hablar públicamente del asunto. Accedieron a ser entrevistados para el programa. Sus testimonios, 2 décadas después de los hechos, mantenían en esencia la misma estructura que la grabación original de Araneda. La esfera de luz, la decisión del cabo de acercarse, su desaparición, su regreso en estado de shock, la barba y el reloj. El tiempo no había suavizado los recuerdos hasta hacerlos borrosos. Sí algo, varios de los ex soldados parecían cargar el recuerdo con la misma intensidad que en 1977. Esta coherencia entre los testimonios, mantenida durante más de 2 décadas de formación, de forma independiente entre hombres que ya tenían contacto regular entre sí, es uno de los elementos que los investigadores señalan como más difícil de desestimar. Las historias inventadas tienden a desgastarse con el tiempo, los detalles se añaden, se contradicen, se embellecen. Los testimonios que se mantienen consistentes durante 20 años tienen una naturaleza distinta, pero la historia estaba a punto de complicarse. En 2002, 2 investigadores chilenos decidieron hacer lo que nadie había hecho de forma sistemática hasta entonces, una revisión exhaustiva del caso, localizando a todos los testigos disponibles y entrevistándolos formalmente. Patricio Abusleme era periodista. Diego Zúñiga era escéptico declarado, conocido en Chile por su trabajo de verificación y análisis crítico de fenómenos paranormales. Juntos formaban un equipo extraño, pero efectivo, uno con voluntad de explorar la historia desde dentro, otro con disposición a cuestionarla desde fuera. Lograron localizar a la mayoría de los testigos originales. Varios accedieron a hablar, pero la entrevista más esperada, la que todo el mundo quería, era la del propio Cabo Valdés. Y Valdés finalmente habló. Lo que dijo dejó a Abusleme sin palabras. Valdés mantuvo una parte de la historia. Confirmó que aquella noche había una esfera de luz flotando cerca de su posición. No negó el avistamiento del objeto, pero en lo que respecta a su propia desaparición, lanzó una versión radicalmente distinta. Dijo que no había desaparecido dentro del ovni. Dijo que se había alejado del grupo para orinar y que durante los 15 o 20 minutos de supuesta desaparición
simplemente había permanecido detrás de una pared, fuera de la línea de visión de sus soldados. Dijo que había gastado una broma, fingir que el objeto lo había absorbido. Para la barba, dijo que llevaba varios días sin afeitarse, contraviniendo el reglamento militar. Para el reloj, dijo que el mecanismo no funcionaba correctamente desde hace tiempo y que el cambio de fecha en el calendario era una coincidencia. Pero, ¿qué hace uno con esto? Por un lado, es la palabra del protagonista. El hombre que supuestamente vivió la experiencia dice que no ocurrió de forma que se ha narrado durante 20 años. Pero, por otro lado, hay por lo menos 7 testigos que, de forma consistente y durante décadas, sostienen una versión completamente distinta. ¿Quién miente? ¿Mintió Valdés en 1977, cuando su historia era la abducción, o miente en 2002, cuando la retracta? Aquí entra el factor que complica todo aún más. Abbas Leme, el propio periodista que grabó la retracción, considera posible que la negación de Valdés esté motivada por su fe evangélica, que un hombre que se ha convertido en pastor y obispo, que ha construido su identidad espiritual sobre los textos bíblicos, tenga razones profundas para no querer ser recordado como el hombre que fue abducido por seres de otro mundo. Porque en ciertos contextos religiosos, la narrativa del contacto extraterrestre entra en conflicto directo con la cosmovisión tecnológica. No es que las dos cosas no puedan coexistir en abstracto, pero para alguien que ha elegido vivir en función de unas de ellas, renegar de la otra puede sentirse como una necesidad de integridad. ¿Es esa la verdad detrás de la retracción? No lo sabemos y quizás nunca lo sabremos. Pero realmente, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué pasó con la barba crecida realmente? De todos los elementos del caso, el que más resistencia opone a cualquier explicación racional sencilla es, paradójicamente, el más biológico: la barba. Valdés dice que llevaba días sin afeitarse. Los soldados dicen que eso era imposible, dado el reglamento militar que exigía afeitado diario. Pedro Araneda, el primer investigador, fue explícito al respecto. Sabía perfectamente que los soldados tenían obligación de afeitarse todos los días. Lo que vio en el rostro de Valdés era incompatible con el periodo menor a varios días. Si la explicación de Valdés es correcta, que simplemente había descuidado su higiene durante días, ¿por qué ninguno de sus 7 soldados lo había notado antes de aquella noche? ¿Por qué el aspecto de su barba fue una sorpresa para todos? Y si la explicación de los soldados es la correcta, que Valdés llevaba afeitado aquella madrugada y regresó con barba de 5 días, entonces estamos ante un fenómeno que no tiene marco científico conocido en el que encajar. El envejecimiento acelerado localizado, limitado a la velocidad del crecimiento del vello facial durante un periodo de 15 o 20 minutos, implicaría una aceleración del tiempo biológico a escala microscópica que no tiene equivalente documentado en la medicina ni en la física. Lo de la barba es raro, pero ¿qué hay del reloj? El otro elemento que ha fascinado a los investigadores es el reloj. Un reloj detenido por sí solo no sería especialmente significativo. Los relojes se detienen, pero un reloj detenido cuyo mecanismo de calendario marca una fecha de 5 días posterior a la fecha real es un fenómeno de otra categoría. Para que esto ocurra de forma accidental, el reloj tenía que haber avanzado normalmente durante 5 días, luego detenerse, y todo ese proceso había tenido que suceder en los 15 minutos de la desaparición del cabo Valdés, lo cual es literalmente imposible para un mecanismo mecánico convencional. La explicación de Valdés, que el reloj llevaba tiempo averiado y el cambio de fecha fue una coincidencia, requiere aceptar que ninguno de los soldados había notado antes que el reloj de su superior marcaba una fecha incorrecta, y que la coincidencia de que marcara exactamente 5 días en el futuro es eso, una coincidencia. Las coincidencias existen, pero hay coincidencias que piden demasiado. Después de examinar todas las capas del caso, cualquier análisis honesto tiene que reconocer que existen al menos 4 posibilidades abiertas. La primera posibilidad: la abducción fue real, una inteligencia no humana operando con una tecnología que supera completamente nuestra comprensión,
tomó al cabo Valdés durante 15 minutos y lo devolvió con alteraciones biológicas y temporales medibles. La retracción posterior sería falsa, motivada por presión religiosa, institucional o de otra naturaleza. La segunda posibilidad fue una broma que se salió de control. Valdés se alejó, permaneció oculto detrás de una piedra y sus soldados, jóvenes, cansados, ya en estado de alerta por el avistamiento del objeto luminoso, construyeron una imaginación colectiva, una desaparición que no ocurrió. La barba tendría una explicación mundana, el reloj también. La retracción de 2002 sería la verdad. Tercera posibilidad, hubo un avistamiento real, pero no hubo abducción. El objeto luminoso existió, los soldados lo vieron genuinamente, pero Valdés, en un estado alterado provocado por el miedo, la fatiga y quizás algún efecto físico del objeto, campos electromagnéticos, infrasonidos o de otra naturaleza, experimentó una disociación temporal durante la que su percepción del tiempo se distorsionó. La barba y el reloj tienen explicaciones más pedestres. Cuarta y última posibilidad, hay información que nunca se ha hecho pública. Algunos investigadores sugieren que la actuación permisiva del ejército chileno no fue transparencia, sino control calculado, que lo que realmente ocurrió en Pampa Yuscuma tiene una dimensión que ningún testigo civil ha llegado a conocer, y que la historia que circula es una versión autorizada de algo más complejo. Ninguna de estas 4 posibilidades puede descartarse con la evidencia disponible, y ese es precisamente lo que hace que el caso del cabo Valdés siga vivo casi 50 años después. Armando Valdés hoy tiene más de 70 años, es obispo de una iglesia, lleva décadas construyendo una comunidad, guiando a otros en los caminos de una fe que considera verdadera. ¿Qué pasó realmente aquella madrugada en el desierto de Pampa Yuscuma? Solo él lo sabe, y quizás ni siquiera él. Porque hay experiencias que el lenguaje no alcanza, hay cosas que ocurren al cuerpo y a la mente humana que no caben en ninguna categoría disponible, y la única forma de sobrevivir a ellas, a veces, es construir un relato que pueda vivirse. No importa si ese relato es el de la abducción extraterrestre o el de la broma inconsciente. Lo que importa es que Armando Valdés, de alguna manera, encontró su camino. Sus soldados, los 7 hombres que estuvieron con él aquella noche, no cambiaron su versión. Llevan décadas cargando ese recuerdo. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias de corazón. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para recibir notificación cuando suba el siguiente video. Nos vemos.